¿Qué fue, mi gente? Es John Agua. En esta oportunidad tienen que ver el arco de redención que está teniendo Marco Rubio. Marco Rubio acaba de dejar en la calle a los senadores demócratas Tim Kaine y Chris Van Hollen en lo que fue una audiencia en el Senado con el Comité de Asuntos Exteriores. Miren, este arco de redención de Marco Rubio pasar a ser un neoconservador, el Little Marco, como le solía decir Donald Trump, ahora el Marco Rubio, secretario de Estado, pues una vez más haciendo un excelente trabajo en este intercambio respecto de las deportaciones de Donald Trump. Entonces vamos a empezar con el intercambio que tuvo con Chris Van Hollen, quien ustedes quizás recordarán unas semanas atrás, hizo todo un espectáculo de ir a visitar a Kilmar Abrego García El Salvador y tomarse unas margaritas con Kilmar, aunque él después salió a decir, no, eso lo pusieron allí, los que estaban manejando el restaurante, yo no sabía lo que estaba allí, yo en ningún momento me bebí ninguna de esas cosas, estaba allí, estaban solo por coincidencia, pero ok. Entonces vamos a ver lo que pasó cuando Chris Van Hollen trató de hacer este chantaje emocional de, mira, yo me arrepiento de haber votado por aprobarte como secretario de Estado. Escuchen. And I have to tell you directly and personally that I regret voting for you for Secretary of State. Ten en cuenta, esto fue después de Chris Van Hollen estar hablando durante 7 minutos. Y los 7 minutos se resumen a ¿por qué estás deportando a los ilegales? ¿Por qué no dejas que todos los ilegales del mundo estén en Estados Unidos? Ese es el resumen de los 7 minutos del rant antes de este momento que tuvo Chris Van Hollen. I yield back. May I respond? You may sit. Well, first of all, your regret for voting for me confirms I'm doing a good job. Based on what I know. Well, that's about just your a record flippant and what statement, you stand Mr. for. Secretary. Can I respond, Mr. Chairman? You may. I didn't Okay. ask Senator, questions. please let the Secretary have I'd be the floor. happy. Miren lo molesto está, ¿verdad? Porque se la puso bombita a Marco Rubio. Y Marco Rubio lo sacó del parque. Entonces él dice, me arrepiento de haber votado por aprobar tu nominación como secretario de Estado. Y después Marco Rubio dice, bueno, el que tú estés en contra de mí significa que estoy haciendo las cosas bien. Y se la puso, te la pusiste fácil, Chris, se la pusiste fácil. Me too, but then I can respond to his. Your time's up, Senator, and willfully used, I might add. Well- Your remarks do not represent the view of this committee. Well, Mr. Chairman- Secretary, please. Well, I'd like to. I can't respond to everything he said because much of these are untrue, but I'll go through a few. First of all, I'm actually very proud of the work we've done with USAID. For example, I don't regret cutting $10 million for male circumcisions in Mozambique. I don't know how that makes us stronger and more prosperous as a nation. I raised don't regret Sudan, Mr. psychosocial support services. I for raised USAID. Sudan, Mr. Secretary, Can I not respond, Mr. Mozambique. Chairman, or do I? Senator, I'd ask you to suspend. You had 7 straight minutes of I chose railing to on- use my time that way, Mr. Chairman. That's my right to Please use my time suspend, that way. Secretary Rubio. Well, I can go on. I mean, there's other things here. We spent $227,000 for Big Cat's YouTube channel from USAID. We spent $14 million for social cohesion in Mali, whatever the hell that means. So I can go on and on. I got the list here, and there's more. I didn't even bring the whole list. In the case of El Salvador, absolutely. Absolutely. We deported gang members, including the one you had a margarita with. And that guy is a human trafficker, and that guy is a gangbanger, and the evidence is going to be clear. In the days to come, Mr. you're going to see Chairman, who you went to look, defend. Senator, I'm sorry, please, Mr. Chairman. Secretary No. Rubio has the floor. Mr. Chairman, he can't make unsubstantiated Senator, comments like that. Secretary Rubio has the floor. You've had Secretary your time. Rubio should take that testimony to the federal court in Senator- the United States because Well, he hasn't done it under oath. Here's another point, okay? There is a division in our government between the federal branch and the judicial branch. No judge in the judicial branch cannot tell me or the president how to conduct foreign policy. No judge can tell me how I have to outreach to a foreign partner or what I need to say to them. And if I do reach to that foreign partner and talk to them, I have under no obligation to share that with the judiciary branch. Just like a judge cannot order me to negotiate with a foreign minister of Russia, they cannot order me to negotiate with a foreign minister or the president of El Salvador. And if I did negotiate with them, which we have responded to them, and we've told them, we've had communications with the president of El Salvador, I am under no obligation, under our division of powers in this country, and to share with the judicial branch how I conducted diplomacy of the United States. It would actually be counterproductive. If I started sharing with courts, or frankly, with the media, my conversations with foreign leaders and all of their details, no foreign leader would talk to me again, and we would break trust with them. So I have complied with every court order. What I won't comply with is an order to disclose what I'm saying and what we're talking about with a foreign leader, because then they won't talk to me. Diplomacy doesn't work that way. About the student visas, let me say this. I don't deport anybody, and I don't snatch anybody. The State Department does not have officers in the street snatching everybody. What I do is revoke visas, and it's very simple. A visa is not a right.
It is a privilege. People apply for student visas to come into the United States and study. And if you tell me that you're coming to the United States to lead campus crusades, to take over libraries and try to burn down buildings and acts of violence, we're not going to give you a visa. Is that what Ms. Ostork did? We're not going to give you a visa. Is that what she did? Come on, Mr. Secretary. And every single You're one of just these blowing cases, the smoke factors here are now. different. Senator, the bottom line is if you're Senator, coming here to stir up trouble on our campuses, we will deny you a visa. And if you Does have the a visa First Amendment and we apply find you, to we will people revoke living it. in the United And States? we're going to do more. There are more coming. We're going to continue to revoke the visas of people who are here as guests and are disrupting our higher education facilities. People are paying money. These kids pay money to go to school, and they have to walk through Writing a bunch an of op-ed lunatics to the who are Tufts here on student newspapers visas. disrupting the Simple foreign as policy that. of the United I want to States. do more. I hope we can That's find more of these people. pathetic, Mr. In fact, the other day, some guys led a riot. I forgot what university it was, and I asked, please, can you find the arrest records of all the people that were arrested at that riot at that campus? Because if any of them have a visa, we're going to revoke I it. feel Ok, ahora miren, obviamente con respecto al tema de quitarle la visa a estos estudiantes que han estado realizando protestas en contra de Israel, protestas pro-Palestina en los últimos meses, yo hice un video hablando al respecto, en particular sobre los casos de Columbia y Harvard, y pues miren, la realidad es, yo estoy totalmente de acuerdo con la premisa de que si tú entras con una visa estudiantil, pues no tienes el derecho a estar haciendo protestas sobre ninguna postura política. O sea, así de simple, entraste a estudiar. Si estás en Estados Unidos y las reglas son que no puedes estar participando en protestas políticas, pues no lo puedes hacer o si no pierdes tu visa y se te tiene que deportar o tienes que irte del país, ¿ok? Sin embargo, mis críticas a la administración de Trump es que fueron implementadas estas medidas solo en contra de personas que estaban criticando a Israel. Ninguna persona que estaba protestando a favor de las acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido deportado hasta ahora. Ninguna de las personas que participaron, por ejemplo, en los actos violentos de radicales pro-Israel que rompieron varias veces en múltiples universidades en medio de protestas que por lo menos en esas instancias particulares eran protestas pacíficas y ellos fueron los que terminaron empezando la agresión y la violencia, no hubo ninguna repercusión para esas personas. Y tampoco lo habría inclusive en el dado caso que se fuese a descubrir que estas personas pro-Israel eran personas que estaban en Estados Unidos con una visa estudiantil, ¿ok? Entonces, el que eso fuese únicamente una imposición en contra de un grupo particular es lo que yo critiqué, de la misma forma que lo criticaría en cualquier otro escenario. Si vas a implementar una medida, implementala sin importar qué piensa o qué postura apoya la persona que la va a recibir, ¿ok? Pero Marco Rubio aquí dice algo totalmente cierto y eso es que, miren, yo no puedo estar permitiendo y la administración tampoco que jueces vengan a impedir que se pueda hacer lo que Estados Unidos necesita y lo que los estadounidenses votaron a Donald Trump para hacer. O sea, les quiero dar un pequeño dato. Donald Trump ha estado expuesto a más bloqueos judiciales en los primeros 3 meses y medio de su presidencia que George Bush, Barack Obama y Joe Biden juntos, ¿ok? Más de 40 bloqueos judiciales ha recibido Donald Trump en lo que va de esta presidencia y eso es nuevamente más que todos los otros presidentes juntos, desde George Bush en adelante. Entonces, cuando nosotros vemos que estos jueces se están comportando como activistas y están buscando impedir el órgano ejecutivo, impedir el poder ejecutivo de Donald Trump, pues Donald Trump no debería acatarlo. Eso es lo que pienso. Y yo llego inclusive hasta el punto de decir que no debería acatarlo, inclusive si el impedimento viene de la Corte Suprema. Porque vamos a pensar por un segundo, ¿qué exactamente tiene como una medida para poder obligar a Donald Trump a no hacer algo la Corte Suprema si Donald Trump decidiera que aún después de una orden ser otorgada por la Corte Suprema, un fallo ser emitido por la Corte Suprema, Donald Trump va a hacer lo que él había dicho que iba a hacer de igual manera? Pues no tiene ninguna. Realmente no tiene ninguna forma de obligar a Donald Trump a hacer nada. No tiene ninguna forma de obligar a ningún presidente a hacer nada. O sea, el sistema estadounidense funciona bajo la premisa de que el Poder Ejecutivo, el presidente, va a respetar a las Cortes y va a respetar en particular a la Corte Suprema. Pero la realidad es que la Corte Suprema no tiene el poder para de forma unilateral votar al presidente o sacarlo de su cargo. Eso tendría que ser pasado por el Congreso. Tendría que ser aprobado por una mayoría mínima en la Cámara de Representantes y una mayoría de 3/3 en el Senado, o 67 votos en el Senado, ¿ok? Esa es la única forma de remover a un presidente de su cargo. Entonces, en escenarios en los que una corte se está comportando de forma activista y está impidiendo que el presidente pueda realizar deportaciones de personas que no tienen el derecho a estar en el país, pues me parece que Donald Trump, en efecto, debería continuar con la agenda y realizarlas de igual manera, ¿ok? Y recordemos que esto es algo que también hizo Joe Biden. Cuando Joe Biden en la Corte Suprema dijo que él no podía simplemente borrar con una varita mágica
mágica, la deuda estudiantil, él mismo admitió que él cambió la forma en la que lo iba a hacer para poder, en efecto, lograr un objetivo similar. Entonces él dijo, cuando la Corte Suprema me bloqueó, pues yo le encontré la vuelta para poder seguir haciendo lo que quería hacer, ¿ok? Entonces, nuevamente, en instancias en las que nosotros vemos a jueces comportándose como activistas políticos y no como lo que son y lo que deberían ser, pues yo creo que no deberían acatar dichos fallos la administración de Trump, ¿ok? Aunque tengo que mencionar que el fallo más reciente de la Corte Suprema permite en efecto a Donald Trump revocar protecciones migratorias para más de 350,000 venezolanos, el TPS, y pudiese inclusive ese número ascender a más de 600,000, dependiendo de si van a ser todos los estatus de protección temporales que van a ser removidos de aquí a septiembre de este año. Voy a estar haciendo otro video sobre eso justo después de terminar este, así que si quieren saber más detalles sobre ese caso, pues y también sobre lo que está pasando con Chevron en Venezuela actualmente, vean el próximo video que voy a subir después de este. Pero entonces miren, ese fue un fragmento y pues en efecto totalmente cierto, realmente lo dejó debajo del autobús a Chris Van Hollen, Marco Rubio, ¿ok? Marco Rubio lo dejó a Chris Van Hollen debajo del autobús. Muy buen trabajo. Y después tenemos a Tim Kaine. Tim Kaine, quien ustedes quizás recordarán, es el político menos memorable de la historia de los Estados Unidos. Una persona que inclusive es tan poco memorable que hasta Saturday Night Live le dedicó años atrás un sketch de comedia sobre cómo nadie siquiera sabía cuál era su nombre, cómo nadie lo recordaba, aun cuando él era candidato a la vicepresidencia junto a Hillary Clinton y sigue siendo senador desde entonces. Pero este es Tim Kaine tratando de hacer el mismo tipo de chantaje emocional con respecto al tema de los afrikaners, que por qué los afrikaners tienen el privilegio de poder entrar, debe ser simplemente porque son blancos, ¿verdad? Y a la administración de Trump no le gustan las personas que no son blancas, por eso no los dejan entrar. Escuchen esto. Would you agree with me, Mr. Secretary, that if we're interpreting the statutory phrase, a well-justified fear of persecution, we should try to do that in an even-handed way? I think we should try to do that in the interest of the national security of the United States. So okay, I agree with you too. We should. Should we try to do it in an even-handed way? So for example, should we say, if you're persecuted on the grounds of your religion, we'll let you in if you're a Christian, but not if you're a Muslim? I think that the United States has a right to allow into this country and prioritize allowance of who they want to allow to come in. But I think there's but I'm going to ask you, what? Yeah. So a well-justified fear of persecution. Yeah, they thought that their mean- farms you were don't being think burned that down and they means would be anything? killed. I think that's a pretty good justification for wanting to come. They're Okay. afraid for their lives. And should it be applied in an even-handed way? That's an easy. No, our foreign policy doesn't require even-handedness. It Well, wait, requires but prioritizing the the interests of the statutory United States. phrase says you are entitled to entrance as a refugee if you demonstrate a well-justified fear of persecution. No, you're not entitled, So you're can allowed. you have a different standard based upon the color of somebody's skin? Would that be acceptable? Well, I'm not the one arguing that. Apparently you are, because you don't No, like the fact that they're I'm white, just and that's why asking they're you to coming. say that that would be unacceptable. no, that I would say that seem the to be United a States- very easy The thing United to States say, has a right to pick and choose who they allow into the United even States. based on the color of somebody's skin. No you're one's. saying. You're the one that's talking about the color of their skin, not me. These You're are people whose refusing to farms were being acknowledge burned that it down and they should were be killed because of the even-handed. color of their skin. Well, Not I'm. because they were- Well, you've demonstrated enough because you think anyone should be allowed into this country for any reason because they met a certain Who has criteria. said that? We are going to prioritize people that come into our country on the basis of what's in the interest of this country. That's a small number of people that are coming. But in you that said- particular you said case. this weekend that But there in would other be more. cases, it's harder to vet. In other cases, it's more difficult. And by the way, the United States admits people every year. 1 million people come to this country every year legally. 1 million And people now a year come to this there country is legally. one group No of other people country in that the have world an is nearly as easy generous. pass into this country. For the first time, this administration has said Afrikaners get an easy pass and refugee programs for the remainder of the world are shut off. And you can't say to the American public that we should apply this statute in an even-handed way. No, I I'm think it shocked should be at that, applied in a and I way. No, yield well, you back. shouldn't be shocked. It should be applied in the national interest of the United States. Our immigration policy should be based on the national interest of the United States. Period. End of story. If there is a subset of people that are easier to vet, who we have a better understanding of who they are and what they're going to do when they come here, they're going to receive preference, no doubt about it. Entonces, en efecto, o sea, Marco Rubio aquí dice, ¿cómo es esto que tienen un derecho a estar en el país? O sea, es un privilegio estarlo. Y en efecto lo es. Estados Unidos y cualquier país puede decidir dejarte entrar en su país, inclusive si tienes la plena documentación necesaria. Piensen en esto. Por ejemplo, si tienes pasaporte estadounidense, ¿ok? Y puedes viajar a una enorme cantidad de países con ese pasaporte, si resultase ser que un país
que típicamente te dejaba entrar con pasaporte estadounidense sin siquiera necesitar una visa. Podías ingresar al país. ¿Okay? Ese país decide cambiar sus leyes migratorias y dice, ya no vamos a dejar entrar a personas provenientes de Estados Unidos. Si tienes pasaporte estadounidense, ya no puedes entrar. Ese país tiene el derecho a hacerlo. Tú no tienes el derecho a estar en un país que no es tuyo. Pero nuevamente, esto va totalmente en contra de la idea de la globalización, de que no existen las fronteras, de que no existe tal cosa como una persona ilegal o indocumentada. Una fantasía, es una estupidez. De la misma forma que nadie tiene el derecho a estar en una casa ajena a la suya, pues personas no tienen derecho a estar en otro país que no sea el suyo, a menos que ese país decida dejarlos entrar. Y mucho menos es el caso si estás entrando buscando algo de ese país a priori, antes de tú siquiera haber empezado a aportar al país, antes de siquiera haber empezado a trabajar, a pagar impuestos. Buscas algo, buscas algún beneficio, buscas regalos, buscas cosas gratis, buscas ingresar al Reino Unido para que te hospeden en hoteles 4 y 5 estrellas, de gratis, sin jamás haber pagado impuestos o contribuido de ninguna forma al país. Entonces, nuevamente, se les ha vendido la idea a muchas personas que esto es un derecho humano, ¿okay? El que cualquier país te tiene que dejar entrar porque sí, porque tú eres una persona pobre. Bueno, personas pobres hay en todo el mundo. Y bajo la premisa de que personas pobres deberían poder entrar al país que quieran, pues todos los países estarían expuestos a tener que cargar con los problemas de sus vecinos e inclusive de sus no vecinos también. Porque muchas veces, en efecto, pierden el estatus de refugiado quienes, en lugar de quedarse en el primer país seguro que alcanzan, después de haber dejado el país que supuestamente estaban escapando, deciden ir al próximo país porque les ofrece mejores condiciones económicas, ya sea Estados Unidos, ya sea países europeos o demás. ¿Okay? A partir de ese momento son inmigrantes económicos. Entonces, menos aún tienen ese supuesto derecho. Pero Marco Rubio dice, mira, esto es un privilegio. Nosotros tenemos la potestad de decidir a quién dejar entrar al país y no. Y si hay un grupo de personas que es más fácil de poder hacerle su verificación de fondo, es más fácil poder entender quiénes son, de dónde vienen, es más fácil poder incorporarlos a la sociedad en Estados Unidos, pues en efecto, ellos van a tener una preferencia por encima de personas que vengan de escenarios donde tales cosas no estén presentes y donde el proceso sea mucho más arduo. Porque una vez más, Estados Unidos tienen que anteponer sus recursos, su tiempo y pues en efecto lo que son sus políticas migratorias, no para que estén acorde a los ideales de fronteras abiertas de la izquierda, sino para que estén acordes a los intereses del país, a los intereses de los Estados Unidos. ¿Okay? Y lo mismo tiene que hacer cualquier otro país, no solo esto aplica para Estados Unidos. Pero también está el aspecto de lo ridículo que es que estén discutiendo en esta audiencia Tim Kaine con Marco Rubio el hecho de haber dejado entrar a 50 afrikaners. A 50 afrikaners. ¿En qué momento Tim Kaine ha alzado la voz sobre los millones de inmigrantes ilegales que han entrado en los últimos años? Millones. ¿En qué momento Tim Kaine sonó las alarmas por eso? ¿En qué momento Tim Kaine pidió la rendición de cuentas de, miren, quiénes son todas estas personas? Sabemos quiénes son. Quizás hay criminales entre estos grupos. Entre tantas personas, pues algunas personas malas habrán. ¿Acaso lo sabemos? ¿Acaso estamos haciendo lo necesario para evitar que esas personas malas ingresen también, aun si estamos de acuerdo con dejar entrar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados? Ah, no, pero en ningún momento, porque esas personas supuestamente tienen tanto derecho de estar en Estados Unidos como en cualquier otro. A menos de que seas un blanco africano. A menos que seas un blanco de Sudáfrica. En tal caso, ¿pero por qué lo están dejando entrar? Eso es injusto. Nosotros sí podemos impulsar agendas que dejan entrar a millones de inmigrantes ilegales, pero si ustedes tratan de ingresar a 50 refugiados de Sudáfrica, pues ustedes son racistas, ¿okay? Entonces, muy, muy buen trabajo hizo en este intercambio Marco Rubio. Le tengo que dar sus elogios cuando se lo merece. Definitivamente el Marco Rubio como secretario de Estado de Donald Trump es el mejor Marco Rubio. ¿Okay? Con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.